Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a la charla de conmemoración del Día Internacional del Libro, donde conoceremos el texto Chacra Julieta, la trama oculta de un crimen perfecto, organizado por esta Corte de Apelaciones. Agradecemos la presencia de nuestro expositor, don Eleazar Garbizo Gálvez, periodista y escritor de la región de Coquimbo. Saludamos al señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, juezas y jueces, miembros del Poder Judicial en general y a toda la comunidad jurídica, académica y público interesado que se ha conectado a este seminario. Vamos a dar inicio a esta actividad con una introducción del señor presidente, ministro Sergio Troncoso Espinosa. Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a todos los saludos que han sido ya indicados por nuestra anfitriona y agradezco muy especialmente la participación en esta oportunidad de nuestro invitado estelar, el escritor y periodista don Eleazar Garbizo Gálvez. Estamos con esta actividad conmemorando una vez más el Día Internacional del Libro, donde recordamos el fallecimiento de tres grandes. ¿Se silenció su audio, señor? Ahí sí. Ahora sí. Vuelvo entonces. Estamos conmemorando el Día Internacional del Libro, en que se recuerda el fallecimiento de tres grandes figuras de la literatura universal. Estamos hablando de Miguel de Cervantes y Saavedra, de William Shakespeare, también del Inca Garcilaso de la Vega, para tener también incluido a alguien de nuestro hemisferio. Y como Corte de Apelaciones hemos querido sumarnos a esta actividad con este encuentro abierto a todo público y que une de alguna manera lo que es la literatura con el trabajo propio de los tribunales. Todos los que nos desempeñamos en el Poder Judicial y también los que se relacionan con nosotros como abogados litigantes, también en el ámbito periodístico, saben que muchas veces la realidad supera la ficción. Así lo vemos en causas que a diario nos toca tramitar y que dan cuenta de dramas que no tienen nada que envidiar a los que habitualmente vemos por los canales de cable o en el caso de las películas en el cine. Somos espectadores de primera línea de estas situaciones y este libro nos lo viene a recordar, que efectivamente estamos lidiando muchas veces con lados bastante dramáticos y oscuros de la realidad. Este texto en particular, denominado Chacra Julieta, la trama oculta de un crimen perfecto, aborda una muerte trágica de una madre y de sus dos hijas, ocurrido además en una fecha tan emblemática como es la Navidad del año 1966, en el sector de Gabriel González Videla, más o menos con Las Higueras, en la comuna de La Serena. Y reconstruye tanto los últimos momentos que viven las víctimas, como toda la investigación que se desarrolla con posterioridad y la evolución que han tenido las distintas versiones, así como el devenir que tuvo la vida de los principales involucrados en esas investigaciones hasta el día de hoy. De esta manera, viendo esta investigación tan completa y que hace revivir de una manera tan significativa el quehacer propio de tribunales, queremos relevar el trabajo de los literatos de esta región, de los periodistas de esta región también, y poder compartir puntos de vista acerca del devenir que ha tenido la justicia penal desde los años 60 hasta esta fecha. Debemos recordarles además que como Corte de Apelaciones hemos estado enviando internamente láminas con reseñas de libros a nuestra jurisdicción durante todos los días de este mes, conmemorando el mes del libro. Agradezco nuevamente a cada uno de los presentes el haber acogido esta invitación y sumarse a esta iniciativa, y no les dilato más porque acá lo importante no es lo que yo vengo a contarles, sino lo que nos viene a contar naturalmente don Eleazar. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Agradecemos especialmente sus palabras y recordamos a todas y todos la dinámica de esta charla. Durante la exposición solamente van a aparecer en pantalla los hablantes y por lo tanto a las demás personas se les solicita silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras.
Luego de la exposición podrán encender sus cámaras y se dará paso al intercambio de ideas, donde tanto don Eleazar Garbizo como el ministro señor Troncoso responderán a las consultas del público. Las consultas las pueden realizar por escrito en el chat del Zoom o levantando la mano para realizarlas personalmente. Ahora entonces vamos a iniciar la charla con la presentación de don Eleazar Garbizo Galvez, periodista de la Universidad Bolivariana de Santiago, magíster en Comunicación y Marketing de la Universidad Mayor y quien por 27 años trabajó en el diario El Día de La Serena. Actualmente nuestro invitado es periodista en el área de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de La Serena, donde desarrolla un periodismo social y de cercanía, y además su labor profesional ha estado centrada en la investigación periodística, biografías políticas, y Chacra Julieta, la trama oculta de un crimen perfecto, es su 7º libro. Damos paso entonces a su exposición. Ok, gracias. Antes que nada, poder agradecer a don Sergio Troncoso, porque yo le voy a reconocer, o le voy a confidenciar, que esta charla yo la esperaba por hace bastante tiempo, porque justamente mi objetivo inicial era poder exponerlo justamente en quienes fueron protagonistas del año 66. Y de hecho hice algunos intentos en investigación, en Carabineros, en la Fiscalía, en la Nueva Justicia, pero también en la Corte de Apelaciones. Y ahora, afortunadamente, un poco el trabajo que hizo Margaret allí, se da esta instancia para poder exponer un trabajo un poco hurgando en lo que fue finalmente este caso bastante macabro que ocurrió en la Navidad de 1966. Y la opción de poderlo publicar solamente se adoptó en el momento en que se pudo acceder realmente a los antecedentes judiciales, porque el acercamiento que yo había tenido realmente con este caso habían sido versiones periodísticas, sin embargo faltaba la otra pata de la mesa, que era un poco el tema judicial, independiente, y que dentro de este proceso uno de los magistrados en su momento nos confidenció que el expediente en general, que tiene cerca de 800 fojas o páginas, había antecedentes que no estaban implícitos en ese archivo, y ahí también me queda la duda respecto a que quizás ahí están las otras piezas de este puzzle en realidad. Pero para poder graficar, porque este tema puede ser muy teórico, yo lo invito a poder ver el siguiente video, que es un extracto o que es un resumen concretamente de este libro, que tiene imágenes. Ojo, las imágenes que están en blanco y negro son las que se recogieron del mismo proceso, como también va evolucionando respecto a lo que es actualmente o lo que fue en el 2016. Por eso que lo invito a ver este resumen, este video donde se da a conocer un poco el hecho. Gracias. Ahí don Iván lo va a proyectar. Trata del caso de Chacra Julieta, donde una madre y sus 2 hijas fueron brutalmente asesinadas. El trauma de ver a una niñita que está con el cráneo prácticamente destrozado, de ver el cuadro. Tuve que sacar a la gente que estaba ahí, que estaban muertos ya. También quedó, digamos, la duda de que el primer procedimiento. Estamos en el mismo lugar donde hace 50 años se registró uno de los crímenes más alevosos que tenga recuerdo la entonces provincia de Coquimbo. Se trata del caso de Chacra Julieta, donde una madre y sus 2 hijas fueron brutalmente masacradas. El 25 de diciembre de 1966, mientras en la mayoría de los hogares de la provincia de Coquimbo se abrían los regalos de Navidad y un gran porcentaje veneraba a la Virgen del Rosario en la fiesta religiosa de Andacollo, en la casa de los Galvez Olivares quedaba al descubierto una verdadera tragedia. Uno o más desconocidos asesinaron despiadadamente a Dagno Olivares y sus hijas, Silvia, de 9 años, y Miriam, de solo 4. El triple asesinato producido en una modesta vivienda de la avenida Gabriel González Videla y Las Tabas, hoy calle Las Higueras, fue conocido como el crimen de Chacra Julieta. La tragedia tuvo una fuerte repercusión en la prensa regional y nacional por lo cruda de las muertes que intentaron ser cubiertas por un incendio evitado por vecinos, entre los que destacaron los músicos Fernando Godoy y Lorenzo Pérez. Los cuerpos de Dagno Olivares y Silvia Inés fueron encontrados en el interior del dormitorio, mientras que Miriam fue rescatada aún con vida por una de las ventanas del inmueble.
En el servicio médico de urgencia, el joven periodista de Radio Minería Alejandro Pino Uribe hacía turno como integrante de la Defensa Civil y fue encomendado para concurrir al sitio amagado para trasladar a las víctimas. 5 décadas después, el hoy concejal de La Serena confiesa que la escena se transformó en uno de los hechos más fuertes que ha enfrentado en su vida. El trauma un trauma que no se te manifiesta en el momento, pero probablemente te bloquea muchas de las sensaciones. El trauma de ver a una niñita que está con el cráneo prácticamente destrozado, ver el cuadro de la madre con el torso semi quemado, inclinada sobre la cama, la entrada al sitio del suceso, donde hay una mesa con comida, unos juguetes en el piso de tierra. Naturalmente todo eso a uno lo bloquea mucho, y muchos de los recuerdos incluso podrían hasta distorsionarse. Pero generalmente yo creo que en mi vida, dentro de todas las cosas que uno ve desde el punto de vista periodístico, como me tocó ver en la Asociación Chilena de Seguridad en términos de accidentes laborales, es lo que más me impacta. Como era de esperar, las primeras sospechas se centraron en el padre de las víctimas y esposo de Dagna, Segundo Gálvez Muñoz, y el peoneta Alejandro Macaya Volados, quienes fueron inmediatamente detenidos. A lo largo del proceso, Gálvez siempre insistió que el móvil del triple crimen fue el robo de 3.000 escudos que mantenía en una cómoda de la vivienda, y Macaya se encontraba en el hogar, pero recalcó que no vio ni sintió nada. En las manos del juez Manuel Ruiz Aburto Río Seco descansó la primera investigación como ministro en visita, pero no tuvo los resultados esperados. El gran problema de la chacra Julieta fue que con el incendio que hizo el lechor, que el lechor trató de borrar huellas, se alteró prácticamente todo. Tuvieron que sacar a la gente que estaba ahí, que estaban muertos ya. Y se preocuparon de todo eso, pero el agua y el fuego alteró todo. Ese es el gran problema que tuvo la investigación. Se hizo harto empeño. ¿Para qué le voy a decir? Había varios sospechosos, fijados por la prensa, por los comentarios, usted sabe. En febrero de 1968, el caso se mantenía impune. Sin embargo, el Servicio de Investigaciones filtró a la prensa un retrato hablado del supuesto autor de apellido Rojas que generó expectativa, pero a los pocos días se descartó su participación. Semanas después, la misma policía civil detenía a José Olivares Castro, conocido como El Chino, y Enrique Aranda, alias El Rubio, quienes tenían un pasado delincuencial por robo de gallinas y homicidio. El caso parecía acercarse a una solución, luego que sorprendentemente ambos confesaron ser los autores del horrendo crimen. Sin embargo, a los pocos días cambiaron sus versiones, señalando que se inculparon para evitar seguir siendo flagelados por la policía. El caso volvía a foja cero. También quedó, digamos, la duda de que el primer procedimiento que se realizó cuando se encontró el cadáver, de que no se hizo bien el trabajo de la policía. No sé cuál de las dos, carabineros o investigaciones, pero ese es lo que quedó digamos, dentro de todo esto que significa lo que piensa la gente, a lo mejor, digamos, por algunos sectores, a lo mejor políticos, de repente, que influyen en las decisiones o en las conversaciones, y en la misma orientación de la gente, el público, el lector o, digamos, la comunidad, que a lo mejor las policías no hicieron un buen trabajo de investigación. Con este nuevo revés, los vecinos de Chacra Julieta perdieron la paciencia y salieron a la calle liderados por Juan Olivares a cuestionar la tardanza de una solución y criticar el accionar de los jueces y las policías.
No obstante, la acción no fue bien evaluada por las autoridades y tuvo consecuencias. El padre de Dagna terminó encarcelado, recibiendo la solidaridad en la penitenciaría y quedando en libertad 19 días después. A mediados de 1968, la prensa regional comenzó a publicar una serie de artículos para traer al primer plano el horrendo asesinato, llevando a involucrarse de lleno al propio intendente de la provincia de Coquimbo, Eduardo Sepúlveda Whittle, quien fue crítico del poco resultado obtenido por el ministro Manuel Ruiz Aburto Río Seco. Yo que lo conocí bastante, bueno, y soy su hijo, realmente creo que mi papá fue un hombre de convicción y de corazón, y siempre tenía por delante hacer lo que él creía bien. Él no tenía, yo creo que nunca tuvo odiosidades contra el Ruiz Aburto, lo que sí está decidido a demostrar que había actuado mal, porque actuó mal. Su esfuerzo permitió la reapertura inmediata del caso y el estreno de Carabineros a cargo de la investigación, y en 2 días se interrogó a más de 100 personas. En febrero de 1969, la prensa daba un fuerte golpe periodístico al informar de la detención de los hermanos Salvador II y Lino Gálvez por el ministro Blas Aníbal Ossa Vicuña. A Segundo se le acusaba de enviar a lavar un traje ensangrentado a la misteriosa lavandera Benilda Gálvez de las compañías, quien también fue detenida y acusada de encubridora. El 9 de febrero de 1969, Segundo Gálvez fue declarado reo y sometido a proceso, pero en medio de la expectación periodística, la tesis de lavado de ropa se comienza a derrumbar, luego que Benilda denunció que Carabineros la indujo a mentir, cuestionamiento descartado por la institución. En marzo de 1969, los tribunales dieron un duro golpe a los querellantes y al ministro en visita, Blas Ossa Vicuña, al dejar en libertad a Gálvez y Benilda, dañando seriamente la imagen de Carabineros, mientras que la estocada final llegó en 1972, cuando el caso se sobreseyó definitivamente. En 1976 se cumplían 10 años del crimen y estaba a puerta de cerrarse sin culpables, aunque Segundo Gálvez, uno de los principales inculpados, no se rendía y concedió una serie de entrevistas para evitar la prescripción. Insistía en la teoría del robo y que haría todos los esfuerzos por llegar a la verdad, dichos que fueron cuestionados por la familia de Dagna. En diciembre de 1986, el sector de Algarrobito se estremeció con la muerte de Juan Olivares a los 84 años, el padre que durante 2 décadas luchó para esclarecer la verdad y hacer justicia con su hija y nietas. Increíblemente, fallecía el mismo día que fue asesinada Dagna, pero 20 años después. Hoy, en la Policía de Investigaciones dicen estar conscientes que se está analizando un caso inconcluso ocurrido hace 50 años, cuando el sistema de las policías y procesal era completamente distinto. Yo tengo la sensación, sin saber en detalle lo que ocurrió en esa oportunidad, tengo la sensación que hubo a lo mejor un mal trabajo de la escena del crimen. Lo que pasa es que en este caso el trabajo de sitio de suceso es fundamental. Se tiende a decir que el sitio de suceso habla, por cuanto hay una serie de evidencias que a nosotros nos permiten reconstruir cuál fue la dinámica y las circunstancias exactas de cómo ocurrieron los hechos, a través de diversas técnicas y disciplinas investigativas, como por ejemplo el rastreo hematológico, ¿cierto?, que nos señala manchas sanguíneas que nos permiten establecer dónde una persona fue agredida, por ejemplo, si la persona sangró, cuánto tiempo sangró, o si fue trasladada de posición, si fue agredida de pie. Entonces eso nos permite ubicar, situar dentro del sitio de un suceso a la víctima, al victimario, y en definitiva poder reconstruir cuáles fueron los momentos previos a esta muerte, a este fallecimiento. En la institución policial evitan referirse al revés sufrido en la primera fase del caso, donde se les marginó por falta de resultados y las acusaciones de estar protegiendo a uno de los imputados. Lo que pasa es que la institución hoy por hoy, si bien es cierto, nuestro laboratorio de criminalística lleva 81 años de existencia,
suele suceder que el laboratorio de criminalística nuestro estaba centralizado en Santiago y se podía ser utilizado con mayor frecuencia en ese lugar. Entonces en estas ciudades que estaban lejanas de la capital se tenía que trabajar con lo que se tenía en aquel momento. Entonces no toda la gente está especializada en la aplicación de diversas técnicas investigativas, en este caso como es la fotografía, o no existía un laboratorio implementado acá. Lo que pasa es que hoy por hoy y en este último tiempo la institución ha tenido un desarrollo tecnológico importantísimo. En Carabineros subrayan lo complejo que fue admitir que un hecho de sangre quedara sin resolver. No debiera existir el crimen perfecto, siempre hay antecedentes. En el corto, mediano o largo plazo, siempre va a surgir algún antecedente que nos puede ayudar a esclarecer el hecho. Y aquí han pasado más de 50 años. Lamentablemente hay que tener claro que en la década del 60 la toma de indicios no tenía la rigurosidad que tiene actualmente. Ahora existen muchos más especialistas. En la policía uniformada lamentan que en el proceso haya quedado la imagen que no se actuó con la mayor rigurosidad. No hay que falsear en los procesos de prueba. Eso hay que tenerlo muy claro. No se puede. Tampoco uno no debería hablar de competencias, ¿ya? Sino que es simplemente lograr el objetivo final, que es detener al autor del hecho y darle tranquilidad a la sociedad. Si ocurre eso, lógicamente que los funcionarios, primero viene el juicio social y viene el juicio contra ellos por falsear medio de prueba. En el Poder Judicial igualmente evitan pronunciarse de por qué un asesinato tan cruento quedó sin culpables y la responsabilidad de la justicia. Estoy convencido, pero una cuestión así como una tincada que hay y yo no puedo demostrarlo, tampoco sirve. Porque yo no puedo decir, mire, en realidad yo estoy convencido, pero tengo que señalar por qué estoy convencido de algo. Porque un testigo lo vio, porque una grabación lo vio, porque habían huellas en el arma, porque el arma se encontró, porque esta persona existen antecedentes de que compró esa arma en tal parte, o porque encontraron a él una polera y que esa polera estaba manchada con sangre del difunto. Cualquier prueba científica, cualquier prueba demostrativa de la participación, pero si no hay prueba, la simple creencia no sirve como para condenar a alguien, sobre todo en los casos de los delitos más graves. El presidente de la Corte de Apelaciones reconoce que las nuevas técnicas hubiesen sido un aporte clave. Existen casos más complicados que otros, y casos muy complicados porque no hay medios probatorios, es muy difícil llegar a determinar. Pero si usted ve que incluso delitos que se cometieron después del golpe de Estado y que se están investigando como causa de derechos humanos en todo el país, se ha logrado llegar a pesquisar después de 40 años de cometido los hechos, quiénes tuvieron participación y de qué manera, incluso muchos a través de la confesión. Una de las grandes interrogantes es si con el actual sistema procesal penal y las nuevas tecnologías el caso se hubiese podido resolver. Claro, más allá de que el sitio suceso se alteró porque había que apagar el incendio, digamos, y que seguramente hubo una modificación del lugar, hoy día existen medios tecnológicos, mejores autopsias, existe ADN, existen llamadas telefónicas, existen cámaras de televisión en las calles, por lo tanto hay mucha más forma de ramificar la investigación y llegar a indicios que lo que era el sistema antiguo y obviamente de crimen. En un lugar aislado, en el cual la única testigo alguna vez dio un indicio de alguna culpabilidad, era la famosa lavandera, ¿no es cierto?, que mandó a... que supuestamente le habían mandado a lavar ciertos trapos con sangre uno de los imputados principales, que era el señor Galvez, ¿sí? Claro. Entonces, claro, esa prueba indiciaria, ese elemento, era un elemento único, y la ley te exigía, para que el indicio pudiese producir pruebas, que fueran varios, que fueran graves, precisos y concordantes. En lo que sí, el fiscal regional es categórico, es que no considera bueno enjuiciar críticamente el trabajo de las policías y el Poder Judicial. En lo concreto, si hubo eventualmente un montaje acá, si es que la lavandera que se ha señalado mintió y las razones por las cuales mintió, o después por miedo se desistió de algo que era cierto, digamos, porque no lo podemos saber, frente a una retractación no podemos saber si se mintió en primera instancia
y luego se confiesa que se mintió, o se dice la verdad y se retracta por motivos distintos a dinero, miedo, o por aburrimiento, o por desidia, o lo que sea, de lo que señaló. Actualmente, Segundo Gálvez Muñoz tiene 81 años y vive entre su casa en la localidad de Santa Gracia y Coquimbito. Pese al calvario vivido durante 50 años, está empeñado en mantenerse activo, pero no oculta el sufrimiento interno experimentado durante décadas. Rincón ni raya ni con el mismo hombre. Yo lo que siento es dolor, no amigo. Es lo único. Pero yo no tengo raya ni con el autor que lo ha hecho. Es dolor, para mí el dolor no lo he sentido siempre. Y lo sentiré hasta que muera. Yo lo tengo estable. Una amargura, tristeza. Y eso es lo que me pasa a mí. Para la familia Olivares Gajardo, la Navidad nunca fue la misma. En la localidad de Algarrobito, una de las hermanas de Dagna aún guarda el duelo por la muerte de sus familiares. Yo espero que Dios nos juzgue él nomás, porque uno más peca juzgando uno las cosas. Yo siempre revivo como si fuera el día de hoy. ¿Qué pasa? La señora Inés se confiesa que el golpe fue tan fuerte que evitaron seguir buscando nuevas pistas como lo hizo su progenitor durante 20 años. No, mi papá no fue con esa pena. Mira, yo estoy tan metida en la iglesia ahora que yo una vez odié a todo el mundo que le parecía a mí culpable. Pero después ya no tuve muchos consejos, después estuve metida en la iglesia, entonces uno tiene que perdonar porque al fin y al cabo el que debe juzgar es el Señor. Pero hay tantas cosas que pensar porque podían haber sido tantas cosas, no sé, yo la vida de él, de Calve, no sé. Tanto no sé, yo lo conocí de niño desde luego, pero un día vivieron al frente de nosotros ahí. Pero resulta que uno no sabe después qué cosas pasaban. Él trabajaba con el turco Daire, entonces yo creo que la investigación fue mala, no sé, el juzgado, todas las cosas, porque por dinero se hacen tantas cosas. A pesar del tiempo transcurrido, la herida por el horrendo crimen de Chacra Julieta sigue abierta, pero las familias se aferran al recuerdo visitando en el Campo Santo a las víctimas inocentes del triple asesinato que continúa siendo catalogado como un crimen perfecto. Bueno, ahí está un poco el resumen de lo que es este trabajo. Hay que sí dejar en claro que muchos de los entrevistados, o varios de los entrevistados, en aquel tiempo eran autoridades, tanto de la Corte de Apelaciones, carabineros y también investigaciones. Entonces ellos ya hoy día no están en la institución, tienen otros cargos, pero se intentó, el único que está es el fiscal regional Adrián Vega. En alguna medida este trabajo audiovisual busca poder un poco potenciar el trabajo que uno va a encontrar en el texto, donde hay un capítulo que no está abordado ahí en el video, pero que también es la otra pista o la otra arista que en su momento se dio a conocer, pero que no apareció en los medios de comunicación, y tengo que hablarlo así abiertamente, que es la vinculación que se hizo con Daire, Salomón Daire, que era el dueño de la chacra o el lugar donde arrendaba Gálvez Muñoz junto a su familia. Y el capítulo, o el subcapítulo, yo lo abordo como la visión de un intocable, porque finalmente en aquel tiempo tenía un halo concretamente para algunos protección. Sin embargo, al acceder un poco a los antecedentes judiciales, queda claro que, distinto a lo que pensaba la gente, o en el fondo piensa hoy, él sí fue detenido, sí estuvo unas horas en el fondo prestando declaración, e incluso
otros trabajadores también lo inculparon de también ser el supuesto culpable. ¿Y cuál es el interés de poder plantearse qué hubiese hecho, por ejemplo, la nueva justicia del Ministerio Público? Era justamente hablando con el fiscal. Y lo otro es los elementos esto de que el tema de la pericia o el lugar del crimen fue alterado, el incendio, pero hay cierto hecho, y yo creo que esta es la instancia para poder recibir aportes o puntos de vista de los propios profesionales, sobre todo, por ejemplo, que para mí, desde el punto de vista periodístico, es muy distinto dar una declaración a horas de ocurrido un hecho que posteriormente darlas cuando se reabre, por ejemplo, o cuando cambia de investigaciones a Carabineros un poco a petición del propio intendente de aquella época. Ahora, indagando también se planteaba que la autoridad provincial, que en aquel tiempo era el intendente, pero de la provincia de Coquimbo, también tenía una cierta vinculación o tenía injerencia para poder liderar en alguna medida lo que algunos criticaron, una suerte de investigación paralela. Ahora, esa investigación paralela hay que reconocer o admitir que en los medios locales fue recogida, pero con una arista o con una visión que para mí era sesgada en concreto, porque todo, cuando salía en los medios de comunicación, o sobre todo en el diario El Día, apuntaba que la culpabilidad estaba en el padre de las víctimas, que era el segundo Galvez, y eso, al leer el expediente desde arriba, o por lo menos formarse una opinión con todas las declaraciones, empezamos a descubrir que no era tan así, es decir, habían antecedentes que finalmente en la prensa no aparecieron durante el caso. Entonces, ahí es donde uno comienza a poder lanzar teoría. Y lo otro es concretamente un poco lo que planteaba el fiscal regional respecto que ahora hay nuevas técnicas, pero ojo, hay dos hechos por lo menos en la actual justicia, sobre todo la muerte de una psicóloga que yo algo hablo en el libro, también en el sector de La Pampa, que es un hecho que hasta ahora no ha sido resuelto, y ya van por lo menos 10 años, ocurrió en el 2011. Entonces ahí también, si es que no nos preocupamos, si es que no hurgamos, finalmente también con el paso del tiempo va a quedar en uno de los casos que no ha sido resuelto. Y lo otro, esto de los montajes que uno advierte en la Araucanía o advierte en el sur del país, era evidente que ya en la década del 60 también ocurría, porque eso de los paños de sangre, que ojo, que también hay que reconocer que ocurre cuando toma el caso Carabinero, y es cuando para algunos te toma quizás más fuerza el caso de poder buscar a los culpables. Fue el propio padre el que da con esos paños y después se los lleva a Carabineros, y eso provoca en alguna medida que se detenga a Salvador Galvez y su hermano, que a todo esto era la primera vez, 2 años después prácticamente, que fue detenido por la policía. Las veces anteriores solamente lo llamaban en algunas horas y después lo dejaban en libertad. Y este montaje que igualmente hizo para algunas investigaciones de poder detener a 2, entre comillas, ladrones de gallina, ellos se habían supuestamente echado la culpa que eran los autores del crimen, sin embargo después denunciaron o admitieron que habían sido presionados para poder hacer esa declaración, y también se habló de que era una forma para poder enviar una señal política, porque lo que plantea el hijo en alguna medida del intendente es que en el futuro la masonería igualmente habría intercedido por el ministro Aburto, que a todo esto él da una entrevista cuando quisimos en el periódico de poder llevar estos hechos, hacer como un resumen, él dio una entrevista, enfrentó un poco el tema, y ahí también se revela en alguna medida que hasta él admitía que le querían echar la culpa porque desde Santiago apareció un reportaje que lo inculpaba de ser dueño de algunos terrenos, que habría también intercedido en algunos casos. Entonces, cuando vemos que actualmente nos sorprendemos por este tema del enjuiciamiento a los jueces o al tema judicial, ya ocurría en la década del 60. Y lo otro es también esta frase que pronunció el propio empresario Salomón Daire cuando él admite en alguna medida que después que comete, y así entre comillas, después que comete el crimen él,
hablando por Segundo Galvez, le da un cheque con una cantidad de escudos que también dan a la especulación. Entonces, el caso está lleno de vicisitudes, es un tema bastante macabro. Y la otra tesis es finalmente cuánto afectó este tema del golpe de Estado del 73, porque después viene todo una suerte de... se paralizan todos los temas judiciales y recién en 1976, ya casi al filo de la famosa prescripción, la familia nuevamente retoma el caso para poder investigar. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, algo sucedió. Y lo otro, cuando hablamos finalmente con Segundo Galvez, uno de los principales inculpados junto al planeta Alejandro Macaya, y hablábamos el 2010, 2011, él admitía tener, a juicio de él, el nombre de quien supuestamente habría cometido el crimen. Y lo sacaba por conclusión que era un ex trabajador de él, pero que también en los años 80 había cometido un crimen de un profesor en una tierra ahí cerca, en el valle de Elqui. Y él tenía el relato de que así como maté dos, dijo, 2 o 3 en una oportunidad, no voy a matar a uno, al poder admitir el deceso o la muerte macabra también de este profesor. Lamentablemente, en varias oportunidades fuimos a su domicilio en el sector de Tierra Blanca, ya aparentemente habría salido de la cárcel, estuvimos haciendo guardia ahí horas y horas, lo negaron, hasta que nunca pudimos hablar con él, no con el afán de poder culparlo, sino que para que nos contara un poco su versión, porque justamente la prensa recogió esta supuesta vinculación que tenía con el caso de Chacra Julieta. Y un poco para cerrar este tema, yo siento que es súper interesante el trabajo que se puede hacer al interior de los tribunales con este tipo de hechos, pero sobre todo para poder conocer las diferentes posiciones que hubo en estos hechos, sabiendo que actualmente uno, si quiere ser riguroso, basta con poder ir a los juicios orales, basta con poder ir a los tribunales, tiene ahora esa suerte de poder acceder a los diferentes juicios independientes, que en algunos casos hay que obviar nombres, apellidos y todo el asunto, pero cuando ya salen de la escena, es evidente que uno lo puede hacer sin ninguna dificultad, pero en aquel tiempo era bastante complejo de poderlo hacer. Yo todavía tengo en mi memoria cuando uno de los magistrados, que lamentablemente ya falleció, me hizo esperar, no sé, 1 o 2 horas y después me pasa un poco el fallo y me dice, nosotros los jueces hablamos por los fallos, y me lo pasó, pero que no me lo llevara, sino que lo pudiese leer ahí en su oficina para ir a formarme una opinión de un caso que yo estaba investigando en los años 90 en realidad. Entonces, yo siento que es interesante el trabajo o lo que hay en los archivos, en las bodegas, en la biblioteca de la Corte de Apelaciones, porque allí uno se puede dar fe o puede conocer lo que se indicó en las primeras horas, que eso para mí es quizás lo más clave, o para un periodista es lo que deja entrever lo que ocurrió en los primeros o después de los primeros minutos u horas de los hechos en concreto. Después, cuando, insisto, cambian las policías o reabren el caso, tienen que volver a insistir, es como cuando repiten un juicio oral. Hay que volver nuevamente y uno puede, o los mismos, las mismas personas pueden cambiar sus versiones. Entonces, yo me quedo con lo inicial y allí es donde los juicios históricos de los mismos periodistas, algunos profesionales, hablan abiertamente que la alteración del sitio del suceso fue bastante clave. Claro, uno ahora a la distancia o con los recursos tecnológicos, uno dice, bueno, pero ¿por qué no le tomaron, por ejemplo, el ADN a Daire y haberlo contrastado con los supuestos rasgos ensangrentados? Ahora, también eso es fácil decirlo a esta altura en concreto. Entonces, se decían muchas cosas. Y lo otro, que yo lo planteo en la introducción, esto de los poderes, un poder político, también un poder, en el caso de la masonería, cuando habrían protegido a un magistrado, y lo otro finalmente, y ahí hay que también hacer una suerte de mea culpa, porque finalmente desde la prensa la visión que se entregó tenía una dirección que era abiertamente culpar
a Salvador Galvez o Segundo Galvez. Y de hecho, si uno revisa el expediente, se va a dar cuenta que en la oficina del intendente provincial en aquel tiempo, Eduardo Sepúlveda Whittle, se filtraban muchas cosas porque encontraron que el expediente estaba arriba de su oficina. Entonces, ahí hay un dato que no alcancé a chequear, si es que el intendente en aquella época tenía facultades para poder hacer eso, o como lo catalogaron algunos, tenía su propio tribunal paralelo, y por eso que la dirección de la investigación se fue por ese lado. Y lo que yo lamento es que en realidad que nunca en los medios salió lo que yo le comentaba, o sale en el libro, respecto al poder empresarial, o en este caso puntual de Daire. Y lo otro, que sigue este tema de la violencia intrafamiliar, porque el principal argumento que utilizó la familia de Dagno Olivares en contra de Galvez era justamente los malos tratos que le profería el propio Galvez a su esposa, a su hija, y ahí estaría sustentada un poco esta tesis en realidad. Por eso que es un libro o un trabajo, o el caso en sí sigue apasionante, sobre todo cuando un ex integrante de la PDI o de investigaciones en su momento intentó no reabrirlo quizás, pero sí, como lo estaba haciendo con algunos casos en todo Chile, de poder rearmar las piezas y de allí formarse una idea de lo que podría haber realmente ocurrido. Por eso que agradezco un poco la visión, el trabajo o la oportunidad del magistrado Sergio Troncoso de poder exponer este caso, porque qué mejor que hacerlo en quienes hace más de 50 años fueron protagonistas bastante claro en este sentido, en realidad. Muchas gracias, don Eleazar. Vamos a ir a intercambio de ideas entre, si es que hay preguntas de los demás miembros del seminario. Si alguno quiere prender su cámara, levantar su mano, este es el momento para que puedan realizar las preguntas, o lo hacen vía chat y yo las leo acá al expositor. Mientras van pensando las preguntas, yo quería aprovechar de hacer un primer comentario respecto del libro. Debo reconocer que no lo he terminado de leer, pero me queda nada. Es muy, muy entretenido, de fácil lectura y de una redacción bastante original, porque es más un relato periodístico que novelístico, que pone, digamos, los hechos sobre la mesa para que uno pueda ir sacando un poco sus propias conclusiones. Es un libro que tiene muchos niveles, como lo ha señalado don Eleazar, en que uno puede detenerse. Está precisamente este nivel como macro, que es el que a mí me llama la atención, porque yo entiendo que don Eleazar, que viene del mundo del periodismo, claro, lo que más lo sorprendió fue el acceder al tema judicial propiamente tal. En cambio, a mí lo que más me llama la atención del libro es todo lo que está por fuera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la opinión pública y la forma en que se manejó la opinión pública respecto del caso, y de cómo influyó en que se siguieran determinadas líneas de acción y no otras, cómo interactúa esta opinión pública con el poder político, efectivamente lo que ocurre a nivel de tribunales. Me da la impresión de lo que se expone en toda la investigación, que efectivamente los antecedentes que se recopilaron nunca dieron para adquirir una convicción respecto de la real participación de alguno de los muchos investigados, que es lo mismo que probablemente pasaría hoy con el estándar de duda razonable, ¿no? Y por lo tanto creo que efectivamente ahí hay una equivalencia en el sentido de que frente a una opinión pública muy convencida y que estaba clamando porque se hiciera justicia, como lo vemos muchas veces el día de hoy, hubo un poder judicial que se atuvo al mérito real de los antecedentes, que efectivamente no eran suficientes para sustentar una acusación. De hecho, se revocó un autoprocesamiento en su minuto, y de cómo entonces este poder judicial se mantiene dentro de lo que uno esperaría, ¿no? Dentro de una imparcialidad frente a los antecedentes duros, en lo que mira al juzgamiento. Distinto es la etapa de investigación, que en esa época no había Ministerio Público, que también le correspondía
eso al Poder Judicial y que ahí ciertamente uno puede estimar que hay falencias. Entonces uno puede hacer esa comparación de lo que es el juzgamiento y el atenerse al mérito del proceso y resistir las presiones que vienen de la opinión pública, del poder político, frente a lo que es realizar una adecuada investigación y cómo eso va variando en un momento y otro. Y otro punto en que a mí me llamó mucho la atención el libro, y que tiene que ver con algo que es como una constante también en nuestro sistema penal, es la importancia de las policías y de lo bien o mal que hagan su trabajo las policías y de la confianza o desconfianza que se tenga en su trabajo. Porque distintas líneas de acción que dieron con declaraciones derechamente inculpatorias, particularmente respecto de Segundo Galvez, fueron finalmente desestimadas por las acusaciones de malos tratos, de tortura prácticamente, para obtener estas declaraciones, situaciones que tampoco se acreditaron. No se ordenaron investigaciones al respecto, por lo menos no aparece así recogido en el libro, no se estableció de qué manera efectivamente se incumplieron deberes por parte de las policías, pero no se les creyó. Entonces eso da cuenta de una situación como ambivalente. Decimos que confiamos en la policía, pero en realidad cuando nos dicen que le pegaron al testigo o al inculpado, entonces ya no le creemos y le creemos al inculpado o al testigo que dice que le pegaron. Entonces hay ahí un tema que se ha mantenido en el tiempo, que es algo que nos acompaña siempre respecto de esta sospecha del actuar de las policías, y en este caso tanto de carabineros como de investigaciones, como bien lo señalaba don Eleazar, y cómo eso redunda en la necesidad de tener registros que sean, digamos, fidedignos y manejar estándares de respeto a derechos humanos que permitan que la investigación pueda hacerse valer ante el tribunal. Ese era mi comentario. Creo que ya puede haber alguna pregunta o alguien que quiera participar. Sí, tenemos preguntas acá en el chat. Para don Eleazar, ¿cómo fue la investigación que hizo usted y cuánto tiempo le tomó? Y si las fuentes fueron difíciles de contactar. A ver, el trabajo partió el 99. Ahí en el periódico se hizo en aquella oportunidad o se intentó hacer un proyecto de poder, cuáles fueron los hechos más relevantes. Todos andábamos en esta moda del cambio de milenio, de poder remarcar los hechos que habían ocurrido en los últimos 100 años. Era muy ambicioso, pero revisando los archivos periodísticos del diario, o por lo menos ahí nos encontramos con este caso que yo había escuchado de mi familia, lo había escuchado a los colegas que habían un poco intervenido, y de ahí surge como la semilla. Después volvimos a poder hurgar cuando se accedió cuando estuvo aniversario el periódico, y nuevamente se hizo otro acercamiento con los hechos más relevantes: el descarrilamiento del tren en Guayihuayca, el Chacal de Punitaqui, siempre obviamente con lamentablemente en los medios muchas veces prima este tema de la sangre, y ojo que en la propia comunidad a veces es exactamente lo mismo. Y después, cuando yo recibo una llamada de investigaciones que andaban tratando de poder buscar archivos o hechos de la policía, o sea, de lo que ocurrió el 66, ahí definitivamente yo dije, bueno, aquí tenemos un gran caso para poderlo seguir investigando. Lo que pasa es que muchas veces uno peca, y hay que reconocer que es muy superficial, o nos tachan muchas veces a los periodistas de ser demasiado superficiales, por encima. Solamente nos quedamos con una versión, a lo más 2, a lo más 3. Sin embargo, esto de poder profundizar era un gran desafío. Y lo otro es cuando se dice que se quiere reconstituir, rearmar las piezas, ahí salta la idea de poder en paralelo, en los ratos libres, de poder investigar. Y ahí uno comienza a poder buscar los antecedentes. No estaban hasta que dimos con Salvador Galvez, que hay que reconocer también en lo familiar. Si uno ve, mi apellido también es Galvez, también en mi familia, no es que sean parientes directos, pero había una suerte de conexión, y también porque mi familia vive
en el campo oeste del campo, y Salvador Galve en ese momento vivía o estaba con su padre en el campo. De hecho, yo tengo que confesar, lo había visto antes sin conocer este mismo caso de Chacra Julieta, hasta que lo abordamos y increíblemente accede un poco a la entrevista. También en su momento el escritor y profesor Gonzalo Tapia escribió en su libro un relato del caso de Chacra Julieta, y ahí aparecían otros antecedentes. Ahí fuimos hurgando, pero yo sentía y que todas hablaban del poder empresarial, del poder del dinero, que generaba un poco el tema de Daire, o de Salomón en Daire. Ese caso me empezó a rondar mucho, y sabía que si había que escribir algo sobre el caso de Chacra Julieta, ese episodio, por lo menos esa parte, debería estar inserta. Pero gran sorpresa es cuando revisamos el Clarín, la revista Vea, todo, incluso obviamente el diario El Día, pero en nada aparece concretamente esta línea, que solamente la pude acceder en el expediente, que estaba perdido, que no estaba, que lo negaban, hasta que después de 5 años se logró a poder acceder en realidad. Y después uno fue armando piezas, armando los capítulos, y poder nuevamente volver a hablar con Segundo Galve. Y lo otro es, lo que a mí más me interesaba era, porque aquí todos me preguntan siempre cuando uno va a la feria del libro, ya, pero ¿cuál es el autor? ¿Cuál es tu tesis de quién podría ser el autor? Y yo les digo, mire, si la policía, si las policías, si la propia justicia no logró determinar el culpable o los culpables, difícilmente uno tampoco es superhéroe en realidad, para poder sí acceder. Pero yo encontraba mucho sentido lo que Galve decía en torno a esta pista que él creía, que después, con muchos años, después de 40 años, él intuye que finalmente para él el culpable es esta persona que vivía en el sector de Tierra Blanca, que para mí era la gran esperanza de poder conversar con él, insisto, no con el afán de culparlo, sino que para que me explicara esa ligación que se hizo en un momento en la prensa regional para poder, y que se decía que tendría vinculación con el caso de Chacra Julieta. Y lo otro que sucede, que muchas veces los periodistas van cambiando, o van falleciendo, o ya no están en los medios, y hay que reconocer que algunos tenían un interés, y cada fecha, y sobre todo Alberto Casanga, que aparece ahí en el video, que cada 25 de diciembre él armaba un artículo, pero hay que reconocer, eran refritos de lo que había sucedido. Lo más cercano es cuando se hizo el año 69 y después el 76, cuando ahí se intentó armar algunas entrevistas, pero yo sinceramente me formé la idea que desde la prensa regional y un poco nacional, efectivamente la cosa iba por un lado. Y lo otro, algunas fuentes, a mí me sorprendió mucho que no hablara, por ejemplo, el hijo o la hermana o el hermano de Dagna, quien gracias a la prensa en aquel tiempo pudo colocar el tema, mantenerlo en recuerdo. Sin embargo, después de un lanzamiento que hicimos del libro en La Pampa, a raíz de que una nieta en Santiago quería tener el libro, es increíble las paradojas. Yo mismo fui y se lo entregué y le dije, mire, yo no tenía ninguna intención de poder ser sensacionalista, simplemente armar un puzzle que se había generado hace tiempo atrás. Ahí lo entendió, pero no lo entendió cuando yo lo fui a buscar a la casa. Obviamente me atendió, pero después cerró la puerta. Es decir, el tema fue muy complejo, lo mismo que con la familia Galve, cuando yo estaba un poco a 1 mes, 2 meses de poderlo imprimir, mandarlo a imprenta, me citan a una reunión en la compañía baja y me preguntan que quién me creía yo para poder armar este libro, cuál era el interés que tenía para poderlo hacer. Y también fue Segundo Galve. Yo le dije, mire, yo hablé con el señor que está acá, con Segundo Galve, y si él no se negó a la entrevista, no creo que... y como lo plantea el magistrado, el relato es finalmente desde una segunda o tercera línea del periodista, que es un poco lo que yo hago con los libros. Uno nunca carga las tintas para poder decir, mire, este fue el culpable. La gracia o lo rico del periodismo es que uno ya tiene los actores. Es lo mismo que pasó con el caso Velázquez, en realidad, cuando me decían, ya, pero en el libro aparece otra suerte de tema de corrupción del exalcalde. No, ese no es mi labor, esa no es mi función en realidad. Y un fiscal me lo dijo, oye, mira, si nosotros nos complicó, si nosotros nos fue difícil
poder seguir tu caso, obviamente para ti va a ser, o para la prensa o para los periodistas va a ser mucho más difícil. Ahora, finalmente uno cierra el círculo con la historia o con las instituciones hoy día, pero insisto, hoy día es fácil poderlo, poder hablar, poder contextualizar, pero hay que colocarse en el contexto de aquella época. Y basta ver la fotografía antigua. Esas fotos son reales, porque siempre me preguntan, oye, ¿y esas imágenes? No, son reales, son las que la mayoría no está en la prensa, ojo con eso. Claro, porque hoy ahí en los medios de comunicación uno coloca ciertas imágenes, otras las deja fuera, no sé, pero fue quizás lo que me dijo la hermana de Dagna, que también accedió finalmente a poder conversar en Algarrobito, pero para los colegas son horas de esperar. Ahí, claro, fuimos a la fiesta del Algarrobito, al principio no quería hablar hasta que después hablan. Lo que sí uno le deja como lección, y eso de repente es como frustrante, es que cuando se necesitan los medios de comunicación, los protagonistas o incluso los propios familiares de las propias víctimas no tienen ningún problema en exponer los casos, pero cuando ya han pasado 10, 15 o 20 años, después les es muy complejo, les es muy difícil o incluso niegan de poder hablar. Y eso es lo que me pasó con Macaya, en realidad. Alejandro Macaya, y estamos hablando del peoneta, que ojo, que fue la persona más flagelada en este caso. ¿Por qué? Porque él incluso no pudo hacer el servicio militar porque tenía esta anotación que supuestamente habría sido el culpable de estos crímenes. Claro, porque al momento en que ocurrió estaba durmiendo muy cerca, al lado prácticamente de la menor con la mujer. Entonces uno comienza a poder armar, a mí la sensación que me queda, ojalá que no haya fallecido esta persona en Tierra Blanca, por lo menos para cerrar un círculo. Y ojo, que ya hoy Segundo Galvez va un poco más de 90 años, está vivo, pero ya está bastante complicado, pero él sigue pensando que fue esta persona. Ahora, de mi punto de vista, para mí, como lo plantea el magistrado, hay ciertas cosas que no se hicieron, que es entrevistar a los maestros que estaban construyendo las poblaciones que hoy día rodean calle Las Higueras, con Gary González y Videla. Esas personas también fueron, a mi juicio, clave, y hay muchas cosas que ahí finalmente no se hicieron en realidad. Gracias, don Eleazar. Bueno, tenemos más preguntas. La más recurrente es ¿dónde se puede comprar su libro? No, me tienen que enviar un chat, porque esa es la otra pata de la mesa, y lo veíamos en la Feria del Libro, porque es increíble. Me hablaba, claro, el que estaba ahí en el stand de la Sociedad de Escritores de Chile, que era para él un bestseller, claro, porque uno le llevaba libros y después se agotaban, se lo llevaban. Claro, es por el tema de lo que yo le hablaba al magistrado cuando nos juntamos la primera vez. El tema de Chacra Julieta en la idiosincrasia o en la historia de La Serena están muy ligados. Y claro, después uno no se da cuenta, pero la contundencia finalmente, o más que la contundencia, la cantidad de datos que no son los mismos que la gente tiene, porque incluso los más ordenados que les gusta coleccionar diarios podrían haber coleccionado todos los periódicos que hablaron del caso, pero se van a dar cuenta de un poco de lo que estamos hablando, de la línea que fue en una sola dirección, no en esto que permite el cuadro de acceder un poco al expediente. Entonces, basta con que me envíen un mensaje, incluso uno en su momento cuando surgió esto en el Facebook de la historia de La Serena, yo mismo se lo iba a dejar a las casas y ahí compartíamos de repente historia, por qué lo compré. Y la mayoría me decían, porque yo le escuché a mi abuelo, le escuché a mi tía, a mi padre que hablaban sobre este caso y teorizaban. Y lo que planteaban abiertamente era esta supuesta culpabilidad, insisto, de ellos estaba como dividido. Uno seguían planteando que era Galvez y otro que era finalmente Daguirre, cosa que tampoco, ojo, se pudo comprobar porque ahí sí, insisto, se chequeó la hora donde estaban, habían antecedentes, habían pruebas de que finalmente no había una vinculación en el lugar del suceso. Ahora, claro, lo pudo haber enviado supuestamente a asesinar, también podría haber sido, pero tampoco se pudo probar nada de eso en realidad. Me piden que dé su correo electrónico para escribirle.
Ok. para adquirir el libro. Garbizo@gmail.com. Ahí lo Garbizo, digo. Garbizo con Garbizo. y S, en realidad. Ya. Otra pregunta aquí, de doña Eugenia Gallardo. Bueno, felicita por el trabajo que rescata los hitos históricos policiales y judiciales de la región y señala a ella, después de realizar la investigación, ¿cuál es su opinión del acceso a la información de parte del Poder Judicial para este tipo de investigaciones? A ver, es un poco lo que yo hablaba recién. Cuando yo intenté presentarlo al año siguiente del publicar el libro, no fue fácil. Independiente, ojo, que Margaret pudo ayudarme a que el propio, en aquel entonces, presidente de la Corte, don Vicente Ormazábal, independiente, que ahí yo reconozco que la imagen no nos ayudó mucho porque uno es periodista, pero en estos tiempos de la multimedia tiene que ser cámara, y en aquel tiempo no estaban las mejores condiciones como ahora, que los teléfonos o las mismas cámaras tienen una mejor resolución, pero en aquella instancia el propio magistrado accedió a poder a hablar respecto a lo que podría ser o lo que él pensaba, pero también estaba recién en el proyecto del libro. Es distinto cuando uno lo tiene ya impreso y ahí también advierten los errores que pueden haber, ya sea de nombres, de fecha. Entonces, para acceder al expediente mismo, reconozco que no fue fácil, porque no estaba, hay que reconocer que no estaba ahí, estaba en otro lado en concreto. Y lo otro es agradecerle, sí, al ministro Ruy Aburto, que el colega Cristian Frede fue el que le hizo esa entrevista, donde él, la entrevista fue el 2002, es decir, todavía no se cumplían los 50 años, iban un poco, mucho menos en realidad, pero él tenía claridad respecto a lo que había hecho, lo que no había hecho, pero a mí me llamó la atención ahí lo que dijo, lo que yo le comentaba respecto a que el expediente es mucho más largo, que hay cosas que no aparecen en el expediente, y lo otro que me dijo que hay cosas que él simplemente se iba a llevar a la tumba, que no iba a revelar nunca. Ahí es cuando uno comienza un poco a decir, ya, pero ¿qué fue lo que se llevó? Y si eso que se llevó era fundamental para poderlo esclarecer el hecho antes, porque ahí en el libro se van a dar cuenta que el cambio de las policías fue por la presión que hizo el propio intendente en aquella época, Eduardo Sepúlveda. Él fue el que logró, a través del Ministerio de Justicia, ya que emitir la cercanía que tenía concretamente Eduardo Sepúlveda con el presidente Eduardo Frei Montalva, que a todo esto cuando lo llamaron a terreno, justamente por lo que estaba ocurriendo acá en la provincia, por la presión de la gente, y ahí sale una foto de las protestas que estaban ocurriendo, él llegó renunciado acá a La Serena, porque él no permitió finalmente que no se tomase alguna una suerte de una reprimenda al juez Aburto. Cuando él viene o llega acá a La Serena, renunció al cargo justamente porque no había sido escuchado. Y ahí es donde su hijo posteriormente habla de esta supuesta protección que habría hecho la masonería en ese sentido. Entonces, siempre acceder a los expedientes no es fácil, independiente que hay que seguir, ¿sí?, el conducto regular, mandar carta, mandar un poco intentar pedir las autorizaciones y todo eso. Ahora, esa es una pata de la mesa, ojo con eso, porque y ahí está la importancia de los medios de comunicación, o lo que hemos ya hablado en otras charlas con colegas, de poder ser lo más certero posible al momento de poder reportear, de poder estar en terreno. Y yo le decía en ese tiempo al periodista y concejal Alejandro Pino, ¿por qué él no hizo nunca un libro, o por lo menos un escrito? Porque él estuvo, y de hecho él cuenta, le toca una de las pantorrillas a Dagno Olivares, y él presiente que todavía está viva, por eso que después lo llaman a declarar, cuando se reabre el caso, que explicara por qué él decía que todavía estaba viva. Entonces hay un grupo de periodistas que efectivamente pudo haber tenido de primera fuente, de primera mano, este tipo de hechos. Y también hay que reconocer que después, cuando se reabre el caso, citan al periodista Fernando Moraga Acevedo, que lamentablemente él también falleció, y se le acusa también de poder intentar dirigir un poco el caso. Entonces, esos casos uno después se da cuenta al momento de leer el expediente, porque pudo haberlo conversado personalmente con las personas, lo mismo que con el juez Aburto, porque si hubiésemos tenido esa entrevista
después que accedimos al expediente hubiese sido muy distinto el diálogo que uno hubiese tenido con él, porque lo que uno tiene es en base a lo que ve en los medios de comunicación, en realidad. Gracias, don Eleazar. Y la última pregunta, que puede ser respondida por los dos, por el señor Troncoso y por usted, es, desde su punto de vista, ¿cree usted que la sensación de justicia ha cambiado con el cambio, con la diferencia que existe entre la antigua justicia penal y la actual? Lo dejo, magistrado, para que usted entregue su punto de vista. Ah, qué difícil pregunta. Yo creo que ha habido un cierto cambio en el sentido de sentir menos presente ciertas presiones de poderes fácticos, ¿ah? que se siguen alegando, ¿no? No es que uno diga que han desaparecido, pero en este caso en particular uno mira cómo acá estaba esta como idea muy propia, muy chilena también, muy ladina, de decir, no, aquí hay un poderoso metido, ¿ah? y están tapándole al poderoso, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que un poco una constante, pero de alguna manera, con buena investigación y con juicios que son más transparentes, uno puede tener más claridad. Es decir, la gente que es condenada actualmente, uno siente que está bien condenada. Me da la impresión que esa es la diferencia. ¿Ah? Que los casos que no se aclaran, probablemente siguen como la misma sospecha ancestral de que aquí hay gato encerrado, pero no está la idea de que al que condenaron es un chivo expiatorio. Sí, sino que, no, este sí que lo agarraron, y este sí que está bien, y este está condenado. Entonces yo creo que hay un cambio importante, porque la transparencia de los juicios se traduce en un cambio relevante. Por supuesto que hay situaciones que conspiran contra eso, sabemos todo lo que ha implicado los casos que han involucrado a políticos y cómo se paró la investigación de muchos de esos casos, y eso genera naturalmente un cierto descrédito del nuevo sistema. ¿Ah? Pero en todo lo demás me parece a mí que ha habido una validación de este sistema, en que hay un ministerio público que investiga separadamente, en que hay juicios que son orales y públicos, en que la prensa puede estar presente, como bien lo dijo don Eleazar, uno va y uno se puede formar su impresión mirando el juicio. ¿Ah? Entonces, claro, podrá haber o no discrepancia, podrá uno indignarse a lo mejor frente a alguna decisión que no comparte, pero está ahí, está transparente. No como acá, en que, como bien dijo alguno de los intervinientes, algunos de los que declaran, no, así que hay muchas más cosas de las que aparecen en el expediente. ¿Ah? Eso no debiera pasar ahora. Acá está, en el juicio está todo, ¿no? Y se tira toda la parrilla, y lo que no está en el juicio no existe nomás. En cambio, ahí era como... Y eso debiera, desde mi perspectiva, uno no es un experto en lo que siente en la calle, pero me da la impresión que eso de alguna manera se traduce en una mayor confianza, al menos en ese sentido. Sí, no sé qué opina don Eleazar. En todo caso, yo quiero valorar que del 2001 en adelante, a mi juicio, la cosa cambió. Y hay un hecho que es sumamente relevante. El primer juicio oral que hubo acá en la región de Coquimbo fue el de las Coca-Cola, el llamado a las Coca-Cola, cuando en el fondo Cristian Senzano supuestamente habría amenazado en San Juan a una dependiente y quebró los vidrios y todo eso. Y la fiscalía en aquella oportunidad pidió cerca de 20 años de prisión. Estábamos recién estrenando este tema de los juicios orales y se quería, a mi juicio, esto es una opinión personal, dar un gustito de decir, mire, esta es la nueva reforma, esta es la nueva justicia que tenemos acá en Chile. ¿Y qué es lo que provocó? Que finalmente casi salió en libertad en la misma tarde, en concreto. Le dieron, sí, después, cuando dieron la sentencia, 4 o 5 años, pero no los cerca de 20 que creía que la gente le iba a poder dar. Entonces, claro, y después lo reconoció el fiscal de la Barra en aquel tiempo, que él admite 5 años después que se equivocó. En realidad ya estaba fuera del Ministerio Público, pero reconoce que se equivocó porque
como que se pasó varios pueblos, como se dice hoy día, en decir que había que darle esa condena. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con Cenzano? Después sale libre y vuelve a caer nuevamente en un hecho delictual y fue asesinado. Y ahí uno se pregunta, finalmente, si le hubiesen dado esos 20, y ahí vuelve el fantasma de los 20 años, si le hubiesen dado esa cantidad de años, nunca hubiese salido para cometer otro delito o haber muerto. Entonces, y todo eso lo siguió todo el país, porque fue el primer juicio oral que fue televisado y todo eso, vinieron todos los medios de comunicación. Y lo que ocurre con todas las cosas, el primer juicio oral, bastantes periodistas, bastantes medios, y después ya hoy día no es noticia, ya los juicios orales, bueno, hoy día es más distinto por el tema de la pandemia, es por Zoom, pero cuando no había pandemia, ya los juicios se hacían entre los abogados, algún público y los propios jueces, porque ya, insisto, y esa también es una culpa que uno tendría que hacer, porque los juicios, si uno quiere realmente relatar lo que está sucediendo y no quedarse con las visiones que le entregan los propios abogados, debería darse el tiempo, cosa que no ocurre, yo reconozco, en los medios de comunicación, porque tampoco hay frentes tan especializados como existen en algunos medios en Santiago, que están exclusivamente para poder cubrir un hecho y todo el día, y algunos se transforman finalmente en periodistas especializados en tribunales, en economía, en deporte. Pero yo ahí quiero dar a conocer cómo cambió a mi juicio la justicia, es decir, cuando nos dieron la oportunidad de poder que los juicios sean transparentes, sean libres y uno pueda tener acceso, yo creo que ya la pelota está en nuestro territorio, en nuestro lado. Somos nosotros los llamados cuando nos interesa, cuando un caso es bastante expectante, ir y sacar nuestras propias conclusiones y quizás tampoco quedarse con eso, pero después volver a poder cotejar con las otras personas y todo el asunto. El otro caso, obviamente, es lo del caso Monja. El caso Monja acá, que ocurrió en octubre del 2001, que se cumplieron hace poco 20 años de ese episodio, lo mismo. Uno creía, porque lo siguió por los medios de comunicación, que poco menos en aquel tiempo Armando Tapia iba a salir libre, porque el relato, los relatos, con la manera como los abogados, o el abogado en este caso de Tapia, exponía en los medios de comunicación o en el propio estrado, iba a dar para poder decir, miren, realmente va a salir libre. Y no fue así. Fue condenado, y el que, como se podría decir, más ganó fue el defensor del propio Carlos Vivanco, que logró que fuese inculpado, pero llevado a un centro en Putaendo, y ahí está la gran disyuntiva, y ahí está nuestra labor hoy día de saber si está en libertad o no está en libertad, y el temor que existe en la gente que podría nuevamente volver a cometer estos hechos. Entonces, yo soy más que defensor, yo aplaudo un poco la transparencia con cómo se abrió finalmente el velo, y lo otro también cómo se avanzó en el tema comunicacional. Porque, insisto, esa anécdota que yo planteaba respecto a un magistrado cuando me hizo esperar 2 horas, y después me pasa el expediente y me dijo, mira, yo no doy entrevista, nosotros hablamos por los fallos, ahí está. Ah, bueno, ya será. Entonces, pero eso ha ido cambiando. Después, claro, uno ha podido acceder con entrevistas a los propios presidentes de las cortes, tienen otra visión, han habido seminarios, y eso obviamente, yo hago un símil con lo que ocurrió en su momento con la masonería igualmente. Es decir, cuando en el año 98 ellos hacen una elección, ya parecía extraño, en aquel tiempo logran abrir los lugares donde ellos se reunían, pero la visión que tenía la gente en aquella oportunidad, sitios lúgubres, oscuros, donde cuando decían, mira, este señor es masón, poco menos que mandaban casi desmentido a los medios para decir, oye, no toquen ese tema porque es un tema vedado. Entonces hay ciertos temas que se han ido liberalizando, se han ido, a mi juicio, han existido las herramientas, y ahora está en nuestras manos de poderlo hacer. Pero la campanilla de alerta está en los 2 casos que por lo menos yo creo que hay que seguir. El asesinato que pasó obviamente a segundo plano por este tema del estallido social en octubre del 2019 que ocurrió en el Puente Libertador, cuando encuentran un cráneo, cuerpo estaba desmembrado, que todavía no hay resultados concretos, como el de la propia psicóloga que ocurre y es muy similar, porque también fue un homicidio y se intentó tapar con un incendio que todavía a esta altura no ha podido ser resuelto. Cuando uno accede a entrevistas con el fiscal regional, dice que son temas que están un poco, que se están preocupando. A lo mismo que la desaparición de Roldán en el Valle de Elqui, que todavía es un enigma y que todavía no se tiene claridad
lo que realmente ocurrió. Pero un gran paso, insisto, fue el inicio de la nueva reforma procesal penal, que uno, insisto, le dio la oportunidad. Ya no hay excusa, a mi juicio, en ningún sector para no poder estar al tanto de lo que está ocurriendo. Ahora, si prohíben los nombres, si por alguna ocasión prohíben de poder mostrar imágenes, bueno, ese ya es otro tema, pero uno tiene la oportunidad de poder escuchar, de poder ver y allí tomar las propias conclusiones y después poder chequear, poder reportear en realidad. Gracias. Con esta última intervención damos por finalizada esta charla. Agradecemos nuevamente la participación de todos y todas en esta instancia participativa en el día de la conmemoración del Día Mundial del Libro, que nos insta a promover la cultura en todos sus ámbitos. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos, ¿no? Igual gracias al Poder Judicial. Buenas tardes, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos, nos vemos.